a un encuentro más de Monitor Latinoamericano. Hoy tengo el gusto de hablar con un escritor cubano que vive en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami. Y bueno, Héctor Gutiérrez es un escritor muy, pero muy prolífico, así que me da mucho gusto en hablar con él. Vamos a presentarlo y bueno, los temas son muy, muy interesantes. Adelante entonces. Y lo primero que le voy a preguntar es, ¿cómo inició el gusto por la escritura, Héctor? Bueno, antes que nada, déjame felicitarte por tu programa y te agradezco mucho esta invitación a que aparezca en televisión, que es la primera vez que me entrevistan, es muy importante. Yo estoy acostumbrado a entrevistar, no que me entrevisten. Bueno, pero Bueno, vamos a hablar sí, de los libros, ¿verdad? sí, Los cuentos. sí, cómo no. Déjame contestar tu pregunta primero. Sí, claro. La afición por la escritura me llega a mí por el lado de mi mamá. Siempre tenía un libro o una revista y siempre podíamos conversar y yo aprendí con ella a darle valor a los escritores, las cosas que decían, más que a las cosas de la farándula y eso. A ella le gustaba mucho, mucho leer sus novelitas y sus cositas, ¿no? Pequeñitas, cortitas, breves, pero siempre con un acentito por ese gusto por la literatura. Y ahí me sale a mí el gusto que tú conoces ya. ¿Y cuáles son los temas que más le interesan a Héctor Gutiérrez? Bueno, a mí particularmente me interesa todo, para empezar. Sí tengo una preferencia, no sé si habrás oído mencionar la palabra lunitis. Lunitis es una enfermedad psicológica que le da a las personas que trabajan de lunes a viernes. Muy bien. Y están el domingo esperando el día siguiente para ir a trabajar y no quieren ir a trabajar. Entonces, esa enfermedad, lunitis, yo la tengo todos los días, todas las noches. Es una tendencia a interiorizar todo lo que veo, a hablar sobre las cosas, reflexionar sobre la situación mundial, la naturaleza, el ser humano, etc. Y todo eso me preocupa y lo interiorizo. Y a mí me interesa mucho saber la metodología de trabajo de este gran escritor, de manera que vamos a ver en qué se inspira Héctor. Básicamente yo me inspiro en las cosas que veo, en las cosas que siento, en las cosas que adivino en la gente. Y por supuesto, también en las cosas que me preocupan a mí, ¿no? La filosofía, me gusta la música, me gusta la poesía, me divierte mucho escribir, pero también utilizo la escritura como un método muy quizá anticuado de recuperar mi ser, que se me va un poco cuando me voy a trabajar. Y por ejemplo, hablando específicamente de la metodología, ¿comienzas con una imagen, un tema, algo de la vida real que te preocupa? Sí, usualmente sí. Y cuando empiezo, no puedo, tengo que terminar. A veces me dan las 6 de la mañana pensando y escribiendo, leyendo, y de ahí sale un poema, de ahí sale digamos, un cuento o un pensamiento, y ahora estoy trabajando en una novela. En una novela, pero también ha escrito otros géneros literarios, ¿verdad? Sí, escribo de todo, un poquito de todo. Tengo algunas cosas acá que puedo enseñar, no sé si van a ver los amigos que te ven a ti. Estamos viendo el libro de autoría Ensayos al Reverso. Este libro salió a la venta en Amazon el año pasado, el año
2022, y es puro ensayo, todo ensayo. ¿Y cuáles son los temas? Los temas es todo. Dolor, enfermedad, amor, todo lo que le molesta o le gusta al ser humano, todo eso está acá reflejado. Y además tengo crítica literaria, tengo pensamientos filosóficos y tengo un montón de digamos, temitas muy internos, muy cercanos a mí, que yo los trato de divulgarlo de esta forma. Y aquí está el libro para los que quieran conocerme mejor. Y luego tenemos cuarentenas. Sí, cuarentenas es también, digamos, un término que yo utilizo. Yo me meto en ese periodo de reflexión que he llamado cuarentena. Así que esto de cuarentena, la cuarentena que acabamos de pasar, ya yo eso ya lo había pasado con mis dos primeros libros, que fueron Cuarentenas, y luego vino Cuarentena segunda edición. ¿Qué contiene este libro, Cuarentenas? Básicamente poesías y un poco de reflexiones, pero básicamente ese es un libro de poesía. Cuarentenas, también de venta en Amazon. Y uno de mis libros favoritos es el libro que también poemas y narrativa y un poco, inclusive tiene cartas, ¿no? ¿Y el título es? El título es Cuando el viento es amigo, que es precisamente el título de uno de los poemas. Cuando el viento es amigo. También es de venta. Muy bien. Y entonces ahora le voy a pedir a este escritor cubano radicado en Miami que nos lea uno de sus poemas. ¿Qué tal? Bueno, eso es posible, pero tiene que dar un minuto para yo ponerme los espejuelos porque yo no veo. Claro que sí. ¿Y cuál es el poema escogido? Bueno, voy a leer Libros y bibliotecas. Adelante. Los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Julio Cortázar. Entre estantes, el silencio puede ser mutuo, como diálogo que fascina y cautiva. Pero, ¿cómo no llamar silencio al contorno de voces que se esconden tras cubiertas protectoras? Alguien susurra un clamor en sordina, un desesperado grito por callar a tantos impertinentes que rompen el coloquio. Ya no pesa el Borges que imagina, ni el Manguel que lo sigue como alumno perpetuo. Ahora se valen del lugar para gratificar sus poquedades sabatinas, secundando la perversa intencionalidad de los políticos, los que oficializan la nueva y banal utilidad. Aquellos que nunca honraron el piso antes sagrado de las bibliotecas. Ahora somos o nacemos capacitados para un mandato, una señal, un código. Ya los genes cargan células que solo responden a lo fútil y mecánico. Acudimos a las bibliotecas a compartir nuestros alambres, nuestros deberes sintéticos, nuestros injertos microprocesadores. Allí nos conectamos y respiramos con ridículo entusiasmo para hacer públicas nuestras más íntimas y triviales cicatrices. Nos encajamos en psicópata afición con el otro lado de la tapa de la máquina y canjeamos nuestros vellos cibernéticos. Contemporaneidad robótica, como todo, como la nueva mano que se extiende en forma de móvil. Autómatas, nos movemos antes de pensar. ¿Cómo sobrevivir a tanto hastío? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y para terminar, Héctor Gutiérrez, además de la pasión que siente por escribir, ¿qué otro sentimiento experimenta al crear estas hermosas creaciones literarias? Bueno, básicamente nunca he tenido aspiraciones de ser un gran escritor, un escritor conocido. No tengo
suficiente capacidad para hacerlo. Pero sí me gusta imaginarme que estoy paseando con Cervantes o con Sábato, que estoy conversando con ellos. Eso es lo que verdaderamente me inspira a mí. Me imagino que estoy con ellos, pero no porque por la calidad, sino porque lo comprendo y podemos entablar una especie de intercambio de pensamiento. Entonces saco como conclusión que lo que se debe tener para escribir como lo hace Héctor Gutiérrez es pasión, amor por la literatura y ninguna ambición personal. ¿Verdad? ¿Está bien? Está muy bien, está muy bien. Muy bien, Héctor Gutiérrez, ha sido un placer y muchas gracias por esta entrevista para Monitor Latinoamericano y nos volvemos a ver muy pronto y éxitos en sus próximas creaciones.